Traduce esto y te daré mi sueldo de este mes, dijo Julian Blake, con un tono de superioridad divertida, mientras sostenía un grueso contrato en chino bajo la cálida luz dorada de la sala de juntas del ático de Harrington Tech Tower. Las copas tintinearon. Las risas de los ejecutivos reunidos, que sostenían copas de champán, resonaron. Y la ironía de un multimillonario tecnológico hecho a sí mismo, que desafiaba a una camarera temporal a descifrar un documento entero en un idioma extranjero, se sintió en el aire. Camila Reyes, con su cabello dorado recogido pulcramente y su postura elegante, llevaba una bandeja de entremeses al otro lado de la habitación. Se detuvo cuando el contrato crujió en la mano de Julian. Sus ojos azul verdosos se encontraron con los de él por un instante. La sala se silenció. ¿Se supone que eso es divertido?, preguntó suavemente, aunque con firmeza, su voz resonando en el pulido suelo de mármol. Julian arqueó una ceja, la diversión brillando en su mirada. «Solo si tú lo crees, señorita», comenzó, con la voz rebosante de falsa condescendencia, pero cambiando cuando sus ojos captaron la firmeza en los de ella. «Reyes», respondió ella. «Camila Reyes». Dejó la bandeja, con las manos firmes y la voz muy lejos del temblor nervioso que él esperaba. Julian se rió, su risa rica y burlona. «Camila Reyes», repitió, levantando un dedo en un desafío teatral. «Traduce esto en 24 horas y te entregaré mi sueldo mensual completo. $500,000. Eso sí que sería un verdadero truco». Una ola de risas recorrió a los ejecutivos. Las copas de champán brillaban con la poca luz. Algunos ejecutivos soltaron un grito. Otros intercambiaron miradas divertidas. La postura de Julian irradiaba superioridad. La viva imagen del triunfo mientras esperaba su reacción. Camila respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia adelante sin dudar. Extendió la mano, rozando el borde del contrato. «Lo intentaré», dijo simplemente. Julian parpadeó. «¿Perdón?» La sala se volvió a silenciar. Las sonrisas burlonas empezaron a flaquear. «Dije», repitió Camila, «que lo intentaré. Acepto su desafío». Por un momento solo hubo silencio. Luego alguien se rió, con incertidumbre. Julian forzó una sonrisa, su confianza flaqueando por un segundo mientras la miraba a los ojos. No eran los ojos de alguien que simplemente servía bebidas. Contenían experiencia, dolor y algo más que él no podía nombrar. «Bueno», dijo, fingiendo diversión mientras le entregaba el contrato. «Buena suerte. La necesitarás». Camila asintió. Tomó la carpeta con ambas manos. Mientras se daba la vuelta para irse, sus dedos temblaron ligeramente. No por miedo, sino por algo más profundo. Un recuerdo, un insulto, una prueba. Julian la vio alejarse, su silueta enmarcada contra el horizonte nocturno. Las risas se reanudaron detrás de él, pero él se quedó quieto, su sonrisa ahora más fina. Algo en la mirada de ella lo había inquietado. Tal vez no era nada. Tal vez era el comienzo de todo. Camila Reyes entró en el silencio tenue de su apartamento. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido demasiado definitivo para ser reconfortante. El edificio era viejo, del tipo en el que las tuberías silbaban en las paredes y los televisores de los vecinos murmuraban a través de las finas paredes de yeso. A la pálida luz que se filtraba por una ventana polvorienta, su sombra se extendía por un suelo abarrotado de muebles de segunda mano, estanterías manchadas de agua y un pequeño escritorio envejecido en un rincón. No se molestó en encender la luz del techo.
El brillo ámbar de una lámpara de escritorio era suficiente. Colgó su uniforme de camarera en el respaldo de la silla, se quitó las horquillas de su cabello dorado y lo dejó caer sobre sus hombros. Pasó un momento. Luego sacó el contrato de su bolso y lo colocó con cuidado sobre el escritorio. Sus dedos se movieron con una precisión practicada mientras abría su gastada computadora portátil y la despertaba de su lento letargo. Comenzó a tomar fotos de cada página, alineándolas con cuidado, su respiración lenta y constante. Cuando terminó, abrió su correo electrónico y escribió una dirección familiar. La de la profesora Lynn Takahashi, una antigua mentora y una de las pocas personas que todavía sabía quién era realmente. El asunto decía: necesito un segundo par de ojos, urgente. Dudó antes de pulsar enviar, y luego lo hizo. El peso del día la alcanzó. Camila se recostó, cerrando los ojos por un breve momento. Su mente, sin embargo, no descansó. Vagó a otro tiempo, a otra vida. Caracas. La casa de su infancia olía a papel y tinta. Su madre, una profesora de literatura de secundaria, llenaba la casa de libros, poesía y disciplina. Camila siempre había sido la tranquila, la lectora, la chica que corregía la pronunciación de los caracteres mandarines de su padre en la mesa. Recordó la noche en que se fue de Venezuela. Estaba oscuro y la estación de tren bullía con un pánico silencioso. Su madre la abrazó con fuerza, una mano ahuecando la parte posterior de su cabeza, como si pudiera protegerla del mundo simplemente al sujetarla. Su voz era baja, firme y temblorosa. «Nunca dejes que te quiten tu mente», le había susurrado su madre en español. «Incluso si te quitan todo lo demás, tu mente sigue siendo tuya. Recuerda quién eres». Camila abrió los ojos de nuevo, el recuerdo como una piedra en su pecho. Miró la pequeña fotografía enmarcada junto a su computadora portátil. Su madre, con el cabello recogido, los ojos amables y firmes, era la única foto que se atrevía a dejar a la vista. Volviendo su atención a la pantalla, comenzó a traducir. Sus ojos se movían de una línea a otra, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Estaba oxidada, pero el idioma regresó como un viejo amigo, complejo, exigente, pero no olvidado. A medida que las horas pasaban la medianoche, se movió al modo de análisis. Las notas llenaban un segundo documento, desgloses de sintaxis, notas a pie de página contextuales y, finalmente, señales de alerta. Entonces lo vio. Escondida en lo más profundo del tercer anexo del contrato, había una cláusula que hacía referencia al acceso de backend, escrita en jerga legal velada, encubierta en eufemismos e incrustada en jerga técnica que se le habría escapado incluso a un abogado experimentado de habla inglesa. Otorgaba acceso casi total y persistente a los datos de los usuarios, la arquitectura del sistema y las bibliotecas de cifrado. Era más que un riesgo comercial. Era una vulnerabilidad que podría paralizar a toda la empresa y exponer a millones de usuarios. Se quedó quieta, con el corazón latiendo con fuerza. Si esto se hubiera pasado por alto y se hubiera firmado, los sistemas de Harrington Tech habrían quedado totalmente abiertos a la explotación. Y Julian Blake, arrogante, poderoso, engreído, había agitado este documento como si fuera una broma. Camila se levantó, caminando hacia la pequeña ventana que había encima del fregadero. La abrió y dejó que el aire fresco de la noche entrara, rozando su cara y levantando los mechones de su cabello. La ciudad brillaba debajo de ella, vasta e inconsciente. Ella era solo una sombra en una de muchas ventanas,
invisible, pero no indefensa. Se miró las manos, las mismas que habían fregado platos y limpiado mesas, las mismas manos que una vez habían sostenido una tesis doctoral y un pasaporte que ya no podía usar. Temblaron de nuevo, pero esta vez con algo más agudo. No rabia, ni siquiera orgullo. Era un propósito. Esto no se trataba de dinero. Nunca se había tratado de eso. Esto no es una broma, susurró en voz alta, su voz apenas por encima de un suspiro. Esta es mi oportunidad, la única. Sus ojos volvieron al contrato. Las líneas de texto chino ahora estaban grabadas en su memoria. Ella terminaría la traducción. Ella la anotaría. Ella se lo mostraría a él. No porque necesitara su sueldo, sino porque necesitaba recordarse a sí misma y al mundo que no había desaparecido, que todavía existía, que su mente estaba intacta, que su nombre, aunque no se pronunciara en estos corredores de poder, todavía tenía un significado. Se sentó de nuevo, se recogió el cabello en una coleta y reanudó la escritura. La noche estaba lejos de terminar. El sol de la mañana se derramó por las altas ventanas de cristal de la sala de juntas de Harrington Tech, proyectando largas sombras sobre la pulida mesa de nogal. La sala, llena de ejecutivos senior, bebiendo espresso y murmurando sobre la celebración de la noche anterior, bullía con el aire habitual de confianza corporativa. El aroma a café, mezclado con la agudeza estéril del éxito. Julian Blake, sentado en la cabecera de la mesa, llevaba un traje gris oscuro y una expresión que aún conservaba la presunción de su reciente victoria. Estaba a mitad de una frase, discutiendo casualmente los próximos pasos de la compañía después de la adquisición, cuando las puertas se abrieron. Camila Reyes entró sin ser anunciada. Llevaba la misma falda y blusa negras que la noche anterior, pero ahora no tenía una bandeja en las manos. Su cabello dorado estaba recogido pulcramente y en sus brazos llevaba una carpeta de Manila. Nadie habló mientras caminaba a lo largo de la sala. Algunos la reconocieron. Otros simplemente se quedaron mirando, confundidos por la tranquila determinación en sus pasos. Colocó la carpeta directamente frente a Julian. «Esta es la traducción completa del documento que me dio», dijo, con voz firme, junto con mis notas sobre sus implicaciones. El silencio fue instantáneo y absoluto. Julian miró la carpeta y luego lentamente levantó la vista hacia ella. Por un momento pareció inseguro de cómo responder. Algunos de los ejecutivos se movieron en sus asientos. Una de ellos, Diane Winters, la directora financiera de la compañía, se inclinó y abrió la carpeta. Sus cejas se fruncieron mientras hojeaba la primera página. «Espera, esto es impecable», murmuró Diane. «¿Quién hizo esto?» «Yo», respondió Camilla, aún de pie, su voz ni orgullosa ni a la defensiva, simplemente honesta. Murmullos estallaron alrededor de la mesa. Los dedos de Julian golpearon una vez el borde de su silla. Se puso de pie, tomó el documento y lo escaneó. Las anotaciones eran claras, los desgloses exactos y cerca del final, resaltadas en rojo, había 2 secciones críticas que él nunca había notado. Un silencio arrastrante cayó sobre la sala de nuevo mientras leía. El contrato contenía una cláusula, sutil, profundamente enterrada, pero con consecuencias peligrosas. Habría dado al socio extranjero acceso a una parte importante de los sistemas de datos de Harrington Tech bajo la apariencia de soporte técnico. Camila no solo había traducido el idioma, sino que había explicado sus implicaciones en términos simples e inconfundibles.
Julian no dijo nada. Diane se volvió hacia él. Su voz bajó. Si esto se hubiera aprobado, podríamos habernos visto expuestos. Camila acaba de salvarnos. Él miró de nuevo a Camila, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. No molestia, no superioridad, algo más tranquilo, pensativo. Aprecio esto, dijo lentamente, con incertidumbre. Camila asintió una vez. Debería hacer que alguien revise sus contratos con más cuidado en el futuro, dijo. Luego, tan tranquilamente como había llegado, se dio la vuelta y salió de la sala. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Durante varios segundos, la sala se mantuvo congelada. Julian miró fijamente la puerta, procesando lo que acababa de pasar. La mujer de la que se había burlado 12 horas antes no solo había cumplido su desafío, sino que había descubierto algo que nadie más en la sala había notado. Lo había hecho de forma rápida, precisa y sin pedir nada a cambio. Algo cambió en él entonces, no de forma dramática, no al instante, pero sí de forma perceptible. Las líneas de confianza en su rostro se suavizaron. Por primera vez en mucho tiempo, Julian Blake sintió el peso de estar equivocado. Fuera de la sala de juntas, Camila caminaba por el pasillo sin disminuir su ritmo. Sabía que los había sorprendido, pero lo que era más importante, había hecho algo por sí misma. Algo que nadie más en ese edificio podía darle. Reconocimiento. Silencioso, pero real. La puerta de la oficina de Julian Blake se cerró, silenciando el zumbido de la sede de Harrington Tech, más allá de su vidrio esmerilado. El espacio, amplio y de inmaculado diseño, tenía todas las marcas del éxito. Ventanales del suelo al techo, piezas de arte cuidadosamente seleccionadas, un elegante escritorio de cuero y estanterías repletas de premios e informes estratégicos encuadernados. Pero esta mañana, nada de eso le daba a Julian el orgullo que solía sentir. Se sentó detrás de su escritorio, con el documento que Camila había presentado antes ahora abierto frente a él. Lo había revisado de nuevo, solo, y la verdad era ineludible. Ella no solo le había demostrado que estaba equivocado, sino que había expuesto una brecha en toda su operación, y lo había hecho con calma y precisión, sin pedir nada. Cuando se oyó un suave golpe, se enderezó ligeramente. «Adelante», dijo. Camila entró con una expresión serena, su postura relajada, pero atenta. Julian hizo un gesto hacia la silla frente a él. «Siéntate», dijo, más bajo de lo habitual. Ella lo hizo. Hubo una pausa. Se aclaró la garganta, inseguro de cómo empezar. «Quería darte las gracias», comenzó, «y entender. No eres quien yo pensaba que eras». Camila lo miró fijamente. «No», dijo, «no lo soy». Julian dudó. Luego se inclinó hacia adelante. «¿Puedo preguntar quién eres?» Ella respiró hondo y luego respondió sin adornos. «Camila Reyes. Nací en Caracas. Estudié en Stanford. Tengo un doctorado en lingüística de Asia Oriental. Dejé el mundo académico después de que mi padre fuera arrestado durante los disturbios políticos. Mi familia fue atacada. Tuve que desaparecer. No por mí, sino para protegerlos». Él no dijo nada al principio. Luego, en un tono mucho más suave de lo que ella nunca le había oído, Julian preguntó, «¿Por qué aceptar un trabajo como este?» «Porque me mantuvo invisible», dijo ella, «y eso los mantuvo a salvo». Él la miró fijamente, tratando de reconciliar a la mujer que tenía delante
con el papel en el que él la había encasillado descuidadamente solo unas horas antes. Un silencio se extendió entre ellos, no pesado, sino lleno de cosas no dichas. Julian buscó en su cajón y sacó una chequera. Con unos pocos y rápidos trazos de su bolígrafo, firmó un cheque y lo colocó sobre el escritorio entre ellos. $500,000, dijo, como prometí. Camila lo miró. Luego lo miró a él. No quiero su dinero, dijo. Él parpadeó. Es tuyo. Te lo ganaste. No hice esto por una recompensa, respondió ella. Lo hice para proteger algo valioso, tal como lo he estado haciendo durante años. Y a diferencia de usted, no necesito un gran gesto para demostrar que conozco mi valor. Sus palabras no fueron crueles. Simplemente eran verdad. Julian se recostó, en silencio de nuevo. Un largo silencio siguió. La miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas y fallando. Finalmente, cuando ella se puso de pie para irse, su voz la detuvo. «Espera». Camila se detuvo. Julian se giró para mirar el alto espejo cerca de la esquina de la sala. Por un momento, solo se miró a sí mismo, el traje elegante, el rostro cuidadosamente arreglado, el director ejecutivo que todos envidiaban. Pero no veía fuerza, veía vacío. «Me miro en este espejo todos los días», dijo. «Pero hoy me pregunto algo que nunca me he preguntado antes». Ella no habló. Él volvió a mirarla. «¿En qué clase de hombre me he convertido?» Camila no ofreció una respuesta. No necesitaba hacerlo. Simplemente salió de la sala, dejando el cheque sobre la mesa, intacto. Julian se sentó en el silencio que siguió, la pregunta resonando en su pecho como una campana. La nueva oficina de Camila estaba escondida en el ala este, más tranquila, de la sede de Harrington Tech, un espacio modesto y soleado con vistas al horizonte de la ciudad y una pared ya llena de libros cuidadosamente organizados. Solo había pasado una semana desde el incidente en la sala de juntas, pero en ese tiempo, a Camila se le había ofrecido discretamente un puesto de consultora temporal por parte del departamento legal, a sugerencia de Julian. Ella no aceptó de inmediato. Hizo preguntas, pidió condiciones e insistió en mantener el control sobre sus horas y su privacidad. Julian accedió sin negociar. Esa mañana, Camila estaba sentada en su escritorio, escribiendo notas para una revisión de cumplimiento entre empresas. Cuando llamaron suavemente a su puerta abierta, Julian entró. Estaba solo, sin su asistente, sin el séquito habitual de ejecutivos o pasantes zumbando detrás de él. Llevaba algo envuelto en papel de estraza, metido bajo un brazo. No hubo un gran anuncio, ni pretensión de ceremonia. Solo él. «Buenos días», dijo. Camila levantó la vista de su pantalla, serena como siempre. «Buenos días. Solo me tomaré un momento», dijo Julian. «Quería traerte algo». Ella levantó una ceja, pero no dijo nada mientras él se acercaba y colocaba suavemente el paquete en su escritorio. Ella reconoció el cuidado con el que estaba envuelto. No era de una librería. Había sido manejado, protegido. Julian despegó el papel, revelando un libro desgastado pero bellamente conservado. La cubierta estaba grabada en español, el título inconfundiblemente académico. Su respiración se detuvo ligeramente mientras lo cogía. «Una primera edición rara», dijo suavemente. «Publicado en Caracas, 1987. Teorías lingüísticas sobre los dialectos andinos indígenas. Le pedí a un amigo en Madrid que lo rastreara. Pensé que podría interesarte». Camila sostuvo el libro con cuidado, sus dedos rozando el borde desgastado del lomo. Hacía mucho tiempo que no tocaba algo de casa,
que no fuera solo un recuerdo. Hubo un silencio en la sala que ninguno de los dos intentó llenar. «Gracias», dijo finalmente, con la voz más baja de lo habitual. «Esto significa más de lo que puedo explicar». Julian asintió, pero su mirada la sostuvo por un momento más. «Mereces ser reconocida, Camila. No por lo que hiciste la semana pasada, sino por quien eres todos los días». Ella no respondió, pero no apartó la mirada. El momento pasó, y Julian se dio la vuelta para irse. Cuando llegó a la puerta, dos jóvenes asociados pasaron por el pasillo. Uno miró hacia adentro, y sin darse cuenta del nuevo puesto de Camila, dijo con familiaridad casual: «Oye, ¿es esa la camarera de la fiesta?» Julian se detuvo. Su voz, tranquila pero inconfundiblemente firme, respondió antes de que Camila pudiera. «¿Camila?» «No, esa es la doctora Camila Reyes», dijo sin girarse. «Está con nuestro equipo de estrategia internacional». Los asociados se detuvieron, murmuraron disculpas torpes y siguieron su camino. Julian continuó caminando sin mirar atrás. Dentro de la oficina, Camila se quedó perfectamente quieta. El momento fue pequeño, una corrección, un nombre, pero caló hondo. Pasó sus dedos por la cubierta del libro de nuevo, con un movimiento lento y reverente. Sus labios se curvaron, no de forma educada, no como un reflejo, sino como una sonrisa genuina y desprotegida. La primera que Julian Blake había visto de ella, y él ni siquiera se había dado cuenta. Pasaron 3 meses, y con cada uno, la distancia entre Camila y Julian se acortó, no con declaraciones dramáticas o grandes gestos, sino a través de momentos tranquilos en las oficinas, correos electrónicos tardíos intercambiados con respeto mutuo y conversaciones cuidadosas que se desarrollaban entre plazos y datos. Su última colaboración los había llevado a Sao Paulo. Harrington Tech estaba negociando una asociación estratégica con una empresa de tecnología financiera brasileña, y Julian había solicitado la presencia de Camila específicamente para ayudar con los matices lingüísticos del contrato y la dinámica cultural en juego. Ella había aceptado bajo una condición: que permaneciera como parte del proceso de negociación, como una igual, no como una simple traductora en segundo plano. Julian había dicho que sí, sin dudarlo. Ahora, sentados uno frente al otro, en una sala de conferencias minimalista, en el piso 15 de un rascacielos de Sao Paulo, trabajaban en conjunto. Camila traducía frases técnicas, aclaraba suposiciones culturales y ofrecía ideas que ahorraban tiempo y posibles errores. Julian escuchaba, realmente escuchaba, ofreciendo ajustes, pero nunca interrupciones. Su ritmo se había vuelto perfecto. Después de la reunión, mientras el sol comenzaba a descender por debajo del horizonte, pintando la sala con una suave luz naranja, caminaron uno al lado del otro por un mercado local, a sugerencia de Camila. Ella se movía con facilidad por los vibrantes puestos, alternando entre el portugués y el español con fluidez casual. Julian la seguía, observando cómo negociaba por un paquete de dulces envueltos a mano, y se reía con un vendedor que los confundió con un matrimonio. «Crecí con mercados como este», dijo ella mientras caminaban. «Los colores, el ruido. Se siente vivo de una manera que las salas de juntas nunca podrán». Julian sonrió. «Eres diferente aquí». Camila lo miró con una ceja levantada. «¿En qué sentido?» «Eres más libre», respondió él. «Te dejas ver». Ella se giró. La sonrisa en sus labios se suavizó. «Tal vez», dijo, «o tal vez simplemente me siento menos invisible aquí». Llegaron a un parque tranquilo justo al lado del mercado. El viento se había levantado, tirando de su cabello,
aflojando la sujeción hasta que los mechones volaron por su cara. Camila se subió la mano para recogerlo, luchando para evitar que se enredara. Sin pensar, Julian se puso detrás de ella. «Aquí», dijo suavemente, levantando su cabello con ambas manos. «Déjame». Camila se congeló por un momento, luego dejó caer sus brazos. Julian se movió con cuidado, alisando su cabello hacia atrás, retorciéndolo en una simple coleta y asegurándolo con la goma que ella había estado sosteniendo. Sus dedos rozaron la parte posterior de su cuello, ligeros, respetuosos, pero presentes. Cuando terminó, ella se giró para mirarlo. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el ruido de la ciudad desapareció. «Lamento si fui demasiado familiar», dijo Julian en voz baja. Camila negó con la cabeza. «No lo fue». Otro silencio, no incómodo, sino pleno. «Pienso en ti», dijo él, la confesión apenas un susurro. Más de lo que esperaba. Ella no apartó la mirada. «Yo también pienso en ti». Pero incluso mientras las palabras se asentaban entre ellos, hubo una pausa. Un muro invisible al que ninguno de los dos había puesto nombre todavía. Camila finalmente levantó la vista hacia los árboles. «Pero no puedo permitirme perderme en esto», dijo. «No ahora, no de nuevo». Julian asintió lentamente. «Lo entiendo». Y así fue. Caminaron de regreso juntos bajo la luz desvanecida, diciendo poco, pero sintiendo todo. Los titulares de la mañana llegaron, no de la prensa, sino de un hilo de correo electrónico interno que se descontroló antes del mediodía. El asunto era inofensivo. Seguimiento de la debida diligencia. Pero el archivo adjunto era todo lo contrario. Alguien había compilado un breve dossier sobre Camila Reyes, citando su anterior carrera académica, su abrupta desaparición de Stanford y la implicación de su familia en los disturbios políticos de Venezuela. No se nombraban nombres directamente, pero la implicación era clara. Camila tenía secretos. La filtración provino del interior. Al mediodía, los susurros se movían por los pasillos de Harrington Tech. Los ejecutivos, que recientemente habían comenzado a considerar a Camila con respeto, ahora se detenían cuando ella pasaba. Los asistentes levantaban la vista de sus pantallas. Las conversaciones se cortaban a mitad de la frase. El aire había cambiado. Camila, al leer el hilo que le había reenviado una colega comprensiva, sintió el familiar peso de nuevo. El peso de ser expuesta, de que su identidad cuidadosamente guardada fuera analizada y malinterpretada, no por lo que realmente era, sino por cómo podía ser retorcida. Caminó directamente a la oficina de Julian, pasando por alto a su asistente, y cerró la puerta detrás de ella. Él se puso de pie cuando ella entró. «Lo vi», dijo él. «Necesito saber qué vas a hacer», respondió ella, con voz firme pero sus ojos más afilados que nunca. «Esto no puede convertirse en una historia». Julian asintió. «No lo hará. Ya hablé con el departamento legal. Manejaremos la filtración internamente y discretamente». «Eso no es suficiente», dijo ella, su voz subiendo ligeramente. «Si mi familia es atacada de nuevo, si alguien conecta los puntos públicamente, lo pierdo todo. Ellos lo pierden todo». Él hizo una pausa, leyéndola no solo con sus oídos, sino con toda su atención. «Entonces me aseguraré de que estén protegidos», dijo. En cuestión de horas, Julian había contactado a un bufete de abogados global, con experiencia en asilo político y derecho de privacidad. Encargó a un equipo privado que se asegurara de que la familia de Camila en Caracas estuviera protegida de cualquier vigilancia digital. No fue un gran anuncio. No divulgó sus acciones. Simplemente hizo que sucedieran. Mientras tanto,
Camila siguió trabajando. Siguió asistiendo a las reuniones, siguió corrigiendo el lenguaje de los contratos, siguió analizando los informes de riesgo regional. Pero algo había cambiado. Su presencia ahora era más afilada, menos abierta, más vigilante. Su confianza estaba intacta, pero su fe se había retirado. La siguiente reunión general del personal llegó al final de la semana. No estaba destinada a abordar la filtración, pero Julian subió al podio con una intención diferente. Se paró frente a los equipos senior y de nivel medio de la compañía, cientos de empleados mirando, algunos en persona, otros a través de la transmisión en vivo. No mencionó el nombre de Camila, no mencionó a Venezuela, pero sus palabras fueron deliberadas. Hemos construido una empresa que se enorgullece de la innovación y la inteligencia, comenzó. Pero nada de eso importa si olvidamos la integridad. Si permitimos que el chisme moldee nuestra comprensión del uno al otro, no merecemos el talento que hemos tenido la suerte de atraer. Una pausa. Hay personas aquí que han superado más de lo que jamás sabremos, y su pasado no es una carga, es una prueba de su fortaleza. Si alguien cree lo contrario, debería reconsiderar si pertenece a Harrington Tech. No hubo nombres, pero cada oído escuchó lo que necesitaba ser escuchado. Más tarde ese día, mientras la oficina se vaciaba, Julian caminó tranquilamente hacia la puerta de Camila y llamó. Ella levantó la vista, sus ojos cansados pero claros. «Tu familia está a salvo», dijo. La firma lo confirmó. La expresión de Camila no cambió al principio, pero sus manos, entrelazadas sobre el escritorio, se relajaron. «Gracias», dijo. Julian se dio la vuelta para irse. Luego dudó. «Ojalá pudiera hacer más». «Hiciste suficiente», respondió ella. Luego, después de una pausa agregó, «Y lo hiciste en silencio». Eso importó más de lo que ella podía explicar. La tormenta no había pasado por completo, pero Camila Reyes estaba donde siempre había estado, imperturbable. Y ahora, no estaba sola. La oficina estaba tranquila, llena de la luz de la tarde que se filtraba por las altas ventanas, calentando las suaves paredes de color beige y los pulidos estantes de madera. Una pequeña orquídea florecía junto a la esquina del escritorio de Camila Reyes, un sutil recordatorio de la que Julian le había enviado meses atrás en su primer día oficial como directora de Relaciones Internacionales. Ella no había pedido un título, no lo había necesitado, pero a lo largo del año, a través de un trabajo cuidadoso y constante, y un puñado de elecciones difíciles y definitorias, se había convertido en una fuerza irreemplazable dentro de la compañía. Hoy, acababa de cerrar un complejo acuerdo con una firma del sudeste asiático, uno que requería navegar por 3 idiomas, 2 sistemas legales y semanas de negociación discreta. Había sido su equipo el que lo había conseguido. Su liderazgo, su nombre en el memorándum final. Hubo un golpe, suave y familiar. Julian entró. Ya no llamaba a la puerta como un director ejecutivo. No había urgencia, ni presunción de prioridad, solo un respeto tranquilo. ¿Puedo robarte 5 minutos?, preguntó. Camila asintió, dejando a un lado su tableta. «Solo 5». Él sonrió y se adelantó, sosteniendo una caja. Era de madera oscura, suave y hecha a mano, con un pequeño broche de latón. «Hice que te hicieran esto», dijo, colocándola suavemente sobre su escritorio. «Es tuya para que la abras cuando estés lista». Camila levantó la tapa lentamente. Dentro, anidada en terciopelo, había una placa con su nombre, elegante, grabada en oro pulido. Decía, «Doctora Camila Reyes,
directora de Relaciones Internacionales. Justo debajo, grabado en el forro de madera, estaban las palabras, para la que vio más allá de las palabras. Camila la miró fijamente durante mucho tiempo, sus dedos trazando las letras, como si pudieran desvanecerse si parpadeaba. Luego sonrió. No la sonrisa educada que ofrecía en las reuniones, ni la cautelosa que daba al recibir felicitaciones educadas, sino una sonrisa real, suave y cómplice. «Gracias», dijo. Julian asintió una vez, retrocediendo. «No tienes que usarla. Solo quería que la tuvieras. Que supieras que siempre has tenido ese título, al menos en mi mente». Camila cerró la caja suavemente y se puso de pie. Caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. San Francisco brillaba con la luz de la tarde, vivo y extenso. Un lugar que una vez la había tragado por completo, ahora la reflejaba. Recordó la primera noche, el peso frío del contrato en sus manos, las risas en esa sala de juntas, el sabor de la humillación envuelto en determinación. Había entrado en el edificio sin ser vista. Nunca volvería a ser invisible. Julian estaba a su lado ahora. No habló. No intentó definir el momento. Simplemente se quedó allí, lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia, lo suficientemente lejos para dejarla decidir. Camila se giró hacia él. «Recuerdo todo», dijo. «Yo también», respondió él. Ella extendió la mano para tomar la suya. No como un símbolo de rendición, sino de elección. Su elección. Afuera, el viento se levantó suavemente contra las ventanas. Adentro, su cabello dorado atrapó la luz, bailando ligeramente mientras miraba de nuevo hacia el escritorio, la caja cerrada, la placa con el nombre, la prueba de todo lo que se había convertido. Había recuperado su nombre. Se había recuperado a sí misma. Y ahora tenía a alguien que la veía, de forma completa y silenciosa, sin necesidad de que le dijeran quién era. Si esta historia conmovió tu corazón, te recordó la fuerza silenciosa que hay en todos nosotros, o te hizo creer una vez más en el poder de ser verdaderamente visto, entonces esto es solo el comienzo. En Soul Stirring Stories, te traemos historias que sanan, inspiran y nos recuerdan a los héroes silenciosos que caminan entre nosotros todos los días. Personas como Camila Reyes, que se levantan no con ruido, sino con gracia. Si sentiste algo hoy, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal de Soul Stirring Stories y únete a una creciente familia de corazones que aún creen en el coraje, la compasión y la belleza silenciosa de la conexión humana. Tu próxima historia te está esperando y podría cambiarte la vida.